Mi nombre es Gabriel Carrasco Escobar. Yo soy epidemiólogo e investigador asociado al Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Cayetano Heredia. También soy investigador y estudiante de doctorado en la Universidad de California, San Diego, donde tengo afiliación en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y en el Instituto de Oceanografía y Ciencias Ambientales, SCRIPS. Hoy día, la idea de esta presentación es mostrarle un panorama bastante simplificado de en qué consisten los modelos epidemiológicos y para qué los usamos en el análisis de propagación de enfermedades. Para empezar, quería definir que los modelos epidemiológicos se definen como una representación simplificada de la realidad. Es decir, lo que queremos hacer es reproducir el comportamiento de la enfermedad de una forma sencilla o de una forma en la cual podamos utilizar algún método analítico para representarla, para que finalmente podamos tomar alguna decisión sobre cómo se va desarrollando la enfermedad. En este caso, cómo se va desarrollando esta epidemia. En epidemiología tenemos dos tipos de modelos que se usan frecuentemente para el análisis de propagación de enfermedades. El primero es un grupo que están compuestos por modelos estadísticos y el otro está compuesto por modelos dinámicos. Los modelos estadísticos inicialmente son digamos, tenemos que entenderlo como proyecciones en el corto plazo, es decir, con un horizonte temporal no mayor a 7 días. Y esto es porque los modelos estadísticos consisten en poder ajustar la trayectoria de los datos en base a una curva, ¿no? Y esta curva puede tener diferentes formas. Puede pasar desde una línea totalmente recta o algunas formas que tienen algún tipo de curvaturas, que tienen múltiples polinomios, es decir, que tienen tendencias a subir, a bajar y de nuevo subir. Y este es el ejemplo que les muestro en el lado izquierdo de la presentación. Como les comentaba, estos modelos estadísticos son relativamente más simples de ajustar porque lo que necesitamos para poder hacer este tipo de análisis es la serie temporal de los datos que queremos ajustar o los datos que queremos representar. Este tipo de análisis tiene varias limitaciones que dependen básicamente de la violación de supuestos del análisis, ¿no? Básicamente son modelos que, digamos, no toman en cuenta muy bien algunas propiedades estadísticas como la autocorrelación espacial o ciertas autocorrelaciones temporales de los datos. Tampoco toman en cuenta ciertas consideraciones en términos de la independencia entre las observaciones, porque los datos del día de hoy tienen cierta correlación a los datos del día de ayer, básicamente por el volumen y la cantidad de la transmisión de una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, digamos, este conjunto digamos, dificultades que tiene estos modelos para poder representar la enfermedad nos permiten solamente utilizarlas para entender qué va a pasar o, en otras palabras, proyectar cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad en el corto plazo, ¿no? Y por eso decíamos, en el caso para COVID, no podríamos utilizarlo por horizontes mayores a 7 o 10 días, que es lo que tardaría un ciclo de infección. Y como lo estamos viendo en el ejemplo de las diapositivas, digamos, se pueden ajustar múltiples curvas a los mismos datos con diferentes niveles de complejidad, pero ciertamente el comportamiento, digamos, las proyecciones que se pueden obtener debido a estos comportamientos van a variar rotundamente si es que utilizamos, por ejemplo, un ajuste de polinomios en términos cúbicos o si utilizamos algún tipo de distribuciones más suavizadas para las proyecciones. Entonces, digamos, hay que tomar con muchas pinzas porque lo que se tiene que conocer es qué cosa
digamos, cuáles son los supuestos para este modelaje estadístico y realmente cuánta utilidad nos va a permitir tener con anticipación. El segundo grupo de modelos se conocen como modelos dinámicos. Y estos modelos dinámicos básicamente buscan reproducir los patrones biológicos de la infección. Básicamente tratan de representar cuáles son los mecanismos en los cuales una enfermedad empieza a ocurrir en una población y al poder representarlos de forma mecánica, finalmente se pueden proyectar escenarios de cómo se va propagando la enfermedad. Es por esto que estos modelos también se conocen como modelos mecanísticos o modelos matemáticos de forma más generalizada. Estos modelos se dividen a su vez en dos tipos, los modelos de compartimientos y los modelos de agentes o modelos individuales. Los modelos de compartimientos son los modelos que más se usan en epidemiología actualmente. También se conocen como los modelos SIR o SEIR o las múltiples variaciones que hay de este tipo de modelos. Y son más populares porque requieren un poder computacional menor, ¿no? Y al tratar de representar interacciones complejas, esto puede ser de mucha ayuda. Sin embargo, los modelos basados en agentes o en individuos son modelos que utilizan relaciones bastante más complejas y mecanismos a nivel individual que permiten un mayor detalle cuando queremos representar ciertos patrones de propagación, que ya pueden ser en términos espaciales, en términos temporales, también pueden ser en términos de patrones específicos para subpoblaciones o incluso condiciones que varían dentro de cada individuo. También se utilizan para ciencias sociales, para reglas o tratar de modelar ciertos patrones de decisión y que finalmente podrían afectar la propagación o las trayectorias de la epidemia. Sí, los modelos estadísticos, como te comentaba, sirven para proyecciones a muy corto plazo. Y esas proyecciones son útiles cuando, por ejemplo, hacemos algún tipo de vigilancia ante un brote que crece muy rápido. Digamos, las primeras fases de la pandemia, generalmente utilizar un modelo estadístico puede servir para entender cuál es la velocidad con la que se está propagando. Lo otro es, al no entender completamente el mecanismo sobre el cual funciona una enfermedad, para algunas enfermedades resulta más sencillo y se ajusta mejor a los datos hacer un modelamiento estadístico porque todos los mecanismos detrás no se conocen, ¿no? Y con lo poco que se conoce, el modelo no termina funcionando de la forma que se espera. Ok, entonces en epidemiología nos referimos a los modelos SIR como parte de estos modelos dinámicos que funcionan no modelando a cada individuo, sino modelando a grupos de la población como si estuvieran en unos compartimientos, en unas cajas, ¿no? Por eso se llaman modelos compartimentales, porque modelamos el tránsito entre compartimientos. Cada uno de estos compartimientos está definido por alguna característica de la población. En este caso es una característica que depende de su condición o su estatus frente a la enfermedad. Es decir, van a haber algunas personas que son susceptibles a la enfermedad porque todavía no la han adquirido. Van a haber personas que van a estar infectadas y van a haber personas que en otro momento del tiempo van a superar la enfermedad y se van a recuperar, ¿no? El uso de las iniciales de estos tres compartimientos se conoce, de ahí deriva el nombre SIR, ¿no? De susceptible, infectado y recuperado. Y así como existe este acrónimo, existen múltiples acrónimos de modelos compartimentales donde se pueden incluir otras cajas, es decir, otros compartimientos de la población, que pueden ser, por ejemplo, expuestos, ¿no? Entonces, si queremos un modelo donde
la población transite de susceptibles a expuestos y después a infectados y después a recuperados, sería un modelo SEIR, ¿no? Cuando tenemos enfermedades donde no hay una inmunidad protectora, es decir, las personas se infectan, pero una vez superada la enfermedad pueden volver a infectarse, se modelarían con un modelo compartimental tipo SIS, porque las personas transitarían de ser susceptibles, pasarían a ser infectados y en vez de ser inmunes pasarían otra vez a ser susceptibles, ¿no? Sería SIS. Entonces, estos modelos permiten un marco donde podemos representar cómo funciona la mecánica de la enfermedad, ¿no? Y esta mecánica de la enfermedad funciona en términos de parámetros. Estos parámetros representan cuál es el tránsito o cuál es el mecanismo por el cual ocurre un tránsito entre cada uno de estos compartimientos. Entonces, estos parámetros van a depender mucho de la enfermedad. O sea, no todas las enfermedades se modelan exactamente con los mismos parámetros. Por poner un ejemplo, existen este tipo de modelos para malaria o para dengue, donde no solo es importante observar al hospedero humano, sino también es importante conocer al mosquito que transmite esas enfermedades. Entonces, estos parámetros no solo van a incluir datos de la población o bueno, parámetros de la población, sino también tendrían que incluir parámetros del mosquito y del comportamiento del mosquito. En este caso, digamos, los virus tienen una tradición bastante amplia de modelos que se utilizan y son modelos en relación a otras enfermedades más simplificados porque no hay en juego algún otro hospedero intermediario, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades zoonóticas donde del humano puede pasar a un animal y del animal pasa a un vector que puede ser un mosquito y otra vez puede regresar al humano, ¿no? O sea, no hay estas cadenas de múltiples hospederos, sino en el caso de los virus, y en particular de COVID, esta infección pasa de un humano hacia otro humano transmitida por el aire. Entonces, estos modelos en general son más difíciles de ajustar o de calibrar. ¿Por qué son más difíciles de ajustar o de calibrar? Porque, como les mencionaba, requieren información de estos parámetros. Estos parámetros incluyen información, por ejemplo, de la tasa de contactos, la probabilidad de infectarse tras haber tenido un contacto con una persona infectada, cuál es la duración promedio de la infecciosidad, cuánto es la infección relativa, por ejemplo, de los casos asintomáticos con respecto a los sintomáticos. Queremos conocer en una población cuánto es la proporción de casos sintomáticos en relación a los asintomáticos. Y básicamente toda esta información que nos permite reflejar el mecanismo de una enfermedad en este pequeño modelo es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir para enfermedades infecciosas que ya llevan años estudiándose. Por ejemplo, malaria, por ejemplo, dengue, por ejemplo, algunas enfermedades transmitidas por el mintos. Digamos, existe muy poca evidencia y muy pocos datos para poder completar los datos de estos parámetros, ¿no? A esta acción se le llama parametrizar el modelo. Entonces, es muy complejo parametrizar estos modelos y es mucho más complejo parametrizar los modelos en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque no hay la evidencia, digamos, no hay el tiempo suficiente para recolectar toda la evidencia. Y en ese sentido, lo que se hace es parametrizar los modelos en función a datos de enfermedades que se comporten similar. Por ejemplo, otras enfermedades que se transmiten por aire, ¿no? Que no tienen hospederos intermediarios, enfermedades que se transmiten dependientes a la densidad poblacional. Entonces se toman prestados estos parámetros de estas otras enfermedades para modelar esta enfermedad que es nueva para nosotros. ¿Cuál es la ventaja y por qué es que se usan más en la epidemiología de propagación de enfermedades este tipo de modelos? Uno, como les había mencionado,
porque ya no estamos tratando de entender tendencias retrospectivas para proyectar el futuro, sino lo que estamos tratando de hacer es entender el mecanismo, porque una vez entendiendo el mecanismo, se pueden generar escenarios, ¿no? Se puede proyectar qué está pasando o qué va a pasar en un futuro a mediano o largo plazo, y escenarios de intervención también. O sea, ¿qué pasaría si se reduce la densidad poblacional, por ejemplo? ¿Qué pasaría si se reduce la tasa de contagios, de contactos? Perdón? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora hay barreras físicas como las mascarillas, los cobertores faciales, si se usa alcohol en gel? Digamos, cada una de estas acciones va a generar un cambio en alguno de estos parámetros. Y si es que la enfermedad la hemos podido calibrar bien, si es que nuestros parámetros nos permitían entender bien la enfermedad, podemos artificialmente experimentar con estos escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si se reduce este parámetro de aquí? Y eventualmente podríamos tomar decisiones con esta experimentación. Eso es la gran utilidad de estos modelos en términos o en épocas de pandemia, ¿no? Nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas. O sea, ¿qué podría pasar si reaperturamos colegios? ¿No? ¿O qué medidas adicionales se tendrían que hacer para reducir la tasa de contagio comunitario? ¿Vale la pena hacer cuarentenas focalizadas o es mejor hacer cuarentenas intermitentes? ¿O de acuerdo solamente aislar a poblaciones vulnerables? ¿No? Todos estos tipos de escenarios se pueden manejar si tuviéramos un modelo que nos refleja de forma mecanística la enfermedad. Y es por eso que en epidemiología son los que más se usan. Al tener un modelo que refleje el mecanismo de esta transmisión, nos permite tener una plataforma en la cual podemos modificar estos parámetros debido a alguna política, ¿no? Digamos, distanciamiento social o la cuarentena va a modificar, por ejemplo, la tasa de contactos, ¿no? Va a modificar la densidad poblacional, va a modificar, digamos, las conexiones entre grupos de riesgo y grupos no de riesgo. Entonces, estos parámetros que funcionaban para reflejar la propagación de la epidemia basal, digamos, podemos utilizarlo como plataforma para finalmente ver qué pasaría en escenarios donde queremos probar ciertas intervenciones. Entonces, por ejemplo, si queremos probar cómo podría afectar la reapertura económica o queremos probar cómo podría realizarse una reapertura de colegios, digamos, ese tipo de preguntas pueden ser resueltas con este tipo de modelos dinámicos, ¿no? Que claramente estamos hablando de modelos que tienen que ajustarse de forma correcta a los datos que se observan de forma local, que tengan supuestos plausibles y válidos para el contexto de Perú o el contexto regional al cual se quiere aplicar. Lo segundo es que estos modelos además sirven para la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y en una estructura de vigilancia epidemiológica se puede hacer seguimiento o análisis de forma retrospectiva, es decir, entender en base a los datos anteriores cómo ha ido evolucionando la pandemia, cómo se ha comportado en ciertos grupos poblacionales, en ciertas áreas geográficas y demás. Pero la mayor utilidad es en entender cómo hacer ese análisis de forma prospectiva, ¿no? Crear escenarios al corto plazo, al mediano plazo, para poder adelantarnos a la propagación del virus. Es decir, podemos destinar recursos a zonas donde se ve que hay una mayor propensión a que empiece a propagarse el virus en estas zonas. Se pueden preparar las brigadas de trazabilidad de contactos o las brigadas de atención primaria de salud o los agentes comunitarios o básicamente generar un pequeño sistema de alerta temprano, ¿no? Ya sea para los sistemas de salud como para la población. Eh, y, digamos, para redondear la pregunta digamos, ¿para qué nos sirven estos modelos? Pero realmente, ¿qué nos dicen? O sea, sabemos que lo podemos utilizar para escenarios futuros, en algunos casos de corto plazo, en algunos casos de largo plazo,
Pero lo que no nos dicen estos modelos es básicamente, digamos, no es estos modelos no son una bola de cristal. Estos modelos no nos van a decir exactamente qué va a pasar en el futuro. Y esto es sumamente importante de entender, porque estos modelos en epidemiología no se usan para obtener valores exactos. Me parece que es muy raro, quizás casi no lo he visto en muchas enfermedades y en muchos contextos, pero los modelos básicamente sirven para guiar y obtener de forma relativa cuáles serían los efectos, ¿no? En estos escenarios, si es que queremos tomar alguna acción, cuál sería el efecto de forma relativa, que puede ser positivo, puede ser negativo. Pero no se usan en epidemiología para obtener valores exactos, es decir, no nos podrían decir cuándo va a ser la fecha en la cual vamos a llegar al pico de casos. No nos va a decir una fecha exacta, no nos va a decir exactamente cuándo va a terminar la pandemia. No nos va a decir exactamente qué cantidad de individuos van a estar hospitalizados en algún momento en específico del tiempo. Y eso es una nota como de precaución, digamos, cuando hay algún investigador que llega con un número mágico y, digamos, da una cifra exacta, ¿no? Como decirlo, al 30 de tal día, digamos, al día X vamos a llegar exactamente a esta cantidad de casos, porque mi modelo lo dice, es bastante cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Y básicamente estos modelos no nos pueden decir nada que no sea extrapolable de los parámetros que se han usado. Es decir, si hemos utilizado parámetros para algún tipo de población o para alguna área geográfica, es muy difícil que si esos parámetros son diferentes en otras zonas, nuestros modelos nos puedan responder algo sobre esa otra realidad. Es decir, si tenemos un modelo muy preciso o muy coherente para Lima, es muy difícil que ese mismo modelo pueda darnos, con los mismos parámetros, pueda darnos resultados plausibles y creíbles para Iquitos o para Ica, ¿no? Digamos, son contextos que tienen una variación inherente a los parámetros que hemos conversado, como de tasa de contactos, como incluso la disponibilidad de camas hospitalarias, la disponibilidad de camas de UCI. Entonces, esos parámetros que entran al modelo finalmente le dan contexto para poder ajustarse a la evidencia que estamos observando, ¿no? Lo otro que no nos dice es si nuestro sistema de vigilancia es robusto o no es robusto. Es decir, estos modelos están sujetos a los datos que entran al modelo. Entonces, si tenemos un modelo si tenemos un sistema de vigilancia que no es robusto, es decir, que no está captando de forma correcta todos los casos que debería captar, si es que no hay un seguimiento de contactos que no permite determinar cuáles son las cadenas de transmisión, si no permite básicamente entender cuál es la tasa de contactos entre subpoblaciones o entre individuos, el número que te salga de ese modelo que nosotros hagamos no nos va a decir que el sistema de vigilancia está funcionando o no está funcionando. Simplemente ese número está sujeto a la data que va a entrar. Entonces, si esa data es mala, ese modelo va a dar resultados cuestionables también. ¿Qué sí nos puede decir estos modelos? Estos modelos sí nos pueden decir cuál es la estructura de pensamiento de los tomadores de decisiones o de los investigadores que lo han realizado. Es decir, los investigadores han analizado han realizado este modelo en función a estos parámetros, ¿no? Es decir, con una tasa de contacto de tal magnitud, con una disponibilidad de camas de tal dimensión, con una probabilidad de infección con un número en específico. Entonces,
esa es la estructura de pensamiento que sirve, o sea, que sí lo puede decir, es decir, bajo un escenario, bajo un constructo que, como te decía al inicio, es un reflejo imperfecto de la realidad. En ese escenario imperfecto de la realidad, esto es lo que proyectaríamos, ¿no? Esto es la información que se puede obtener. Eh, Sin duda nos puede dar ciertas pistas sobre la evolución de la pandemia en el corto plazo, es decir, cómo va a funcionar o qué estaría ocurriendo en los siguientes 7 días o 14 días. Y al poder modelar estos escenarios, también nos permite determinar si existe algún vínculo entre las acciones y el desarrollo de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo afectó la reactivación económica o cómo puede afectar la decisión de reapertura de cines y bares, ¿no? O cómo, eh, digamos, repartir la ayuda económica impactó o no impactó en que las personas dejen de salir porque no tenían trabajo. Este tipo de vínculos nos permitiría responder un modelo que esté eh, calibrado de forma correcta con algunos parámetros bastante locales, ¿no? Sí. Bueno, básicamente cuando uno, eh, digamos, al agregar más variables a un modelo, uno está haciendo que el modelo sea más flexible. Es decir, le está dando datos para que pueda reflejar de alguna u otra forma mejor la realidad, ¿no? Eh, Cuando se hace modelamiento siempre hay que tener cuidado de que no hay un efecto que le llaman sobreajustar o overfitting, que es decir, que son modelos que responden a realidades muy particulares que no van a poder ser utilizadas en otros contextos. Básicamente, los modelos cambian en el tiempo y sobre todo en momentos de pandemia porque hay una mayor disposición de información. También hay una mayor tasa de medición, es decir, cada vez se hacen más pruebas o se conoce mejor cuál es el comportamiento de algunas pruebas diagnósticas, se hacen más estrategias de tamizaje y demás, ¿no? También, digamos, partimos esta pandemia, por ejemplo, con un sistema de información fragmentado. En el camino se creó un sistema que se llama SysCovid, que empezó a centralizar la información. Entonces, cada vez hay mayor información que se puede utilizar para hacer estas proyecciones o para entender cuáles son los mecanismos detrás de esta transmisión, ¿no? Y básicamente lo que ocurre en cada pandemia es que uno va ganando resolución, es decir, uno va ganando mayor detalle, ya sea en espacio, en tiempo y en características de subpoblaciones, ya sea de datos epidemiológicos como también de los parámetros que se utilizan. Es decir, si inicialmente teníamos modelos que tenían una probabilidad de infección igual para toda la población, con la evidencia que tenemos ahora ya es posible ajustar modelos que tengan una probabilidad de infección diferenciada, por ejemplo, por edad, ¿no? O diferenciada por estrato social o por sexo. Entonces, al tener mayor evidencia de cada uno de estos subgrupos, uno puede empezar a ajustar los modelos de una mejor forma, ¿no? Para intentar reflejar la realidad de forma más precisa. Esto es un análisis hecho por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres. Estos modelos se llaman EpiForecast y son hechos en un marco de modelos estadísticos bayesianos, ¿no? Tienen una característica particular este tipo de modelos, pero siguen estando dentro de los modelos estadísticos. Y básicamente tenemos dos países aquí. Tenemos a Australia en la izquierda y tenemos a Perú en la derecha. Lo que podemos observar es, lo que están mostrando son estas franjas que representan la incertidumbre de la estimación. Es decir, son sus intervalos, en este caso son intervalos de credibilidad porque son modelos bayesianos, pero básicamente nos dicen cuánto es la precisión de nuestros estimados a lo largo del tiempo, ¿no?
En la parte superior, ellos están modelando el número de casos por día, y en el panel inferior de cada país están modelando el número de reproducción efectivo. Y si primero observamos el caso de Australia, lo que estamos viendo es que existe una tendencia en los últimos meses a la disminución, y eso se ve reflejado a su vez en los intervalos de confianza o de credibilidad en este caso. Estos parámetros, como los observamos, no tienen una amplitud tan grande como los que se observan en Perú. Para explicar un poco mejor, ellos dividen el modelo en 3 etapas. La etapa que está en color verde son los modelos que se ajustan a datos retrospectivos, que son los que se observan en cada una de estas barras grises. La etapa naranja son estimaciones que se hacen en datos parciales, es decir, se tienen los datos completos, pero se hace la estimación solamente con datos hasta donde llega el límite verde, para ver qué tan bien se ajustan los datos en esa sección restante. Y por último, la sección morada son las proyecciones a futuro. Cuando observamos las proyecciones a futuro, que son estas franjas moradas en ambos modelos, lo que vemos es que para Australia estas franjas son bastante más angostas que las que son para Perú. Básicamente esto nos quiere transmitir que existe una mayor precisión en los estimados que se están obteniendo en Australia que los estimados que se están obteniendo en Perú. Es decir, en Australia, claramente, si queremos proyectar esto hacia el futuro cercano, lo que estamos viendo es que no cabe duda de que existe una tendencia hacia la baja, ¿sí? Y lo mismo se ve en el número de reproducción efectivo, donde todo el intervalo de credibilidad está por debajo de 1, ¿no? Se tiene certeza, o con cierta precisión se puede decir que digamos, la pandemia se está contrayendo en este país. Si observamos cómo ocurren las proyecciones, es decir, la franja morada en Perú, lo que vemos en el panel superior es que estos intervalos de confianza pueden tener trayectorias hacia el incremento o pueden tener trayectorias hacia la disminución. Es decir, hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser la trayectoria correcta, ¿no? Y cuando uno ve el panel inferior, que es el número de reproducción efectivo, ve que estas franjas de incertidumbre abarcan el número 1, que es decir, no se sabe si efectivamente este número de reproducción efectivo está por encima o por debajo de 1. Es decir, no podemos concluir de que estemos en una fase de la pandemia de contracción o que estemos en una fase de la pandemia de expansión. Si es que uno quiere reportar los valores de estas proyecciones, uno no solamente debería proyectar los valores puntuales, es decir, estos valores únicos que se pueden proyectar en el futuro cercano, sino uno también tiene que comunicar cuál es la incertidumbre alrededor de estas estimaciones. Entonces, como vemos en ambos casos, el nivel de incertidumbre es bastante mayor para Perú que lo que es para Australia. Y si solamente se reporta el valor puntual, un número en específico de cuál es la tendencia en el Perú, por ejemplo, el número de reproducción efectivo, realmente no va a expresar que existe toda una gran incertidumbre sobre la estimación de este dato, ¿no? Y eso podría inducir finalmente a errores tanto de políticas como al mensaje a la ciudadanía. Ok, básicamente el R, que es el número de reproducción básico, es la cantidad promedio de personas que se contagian a consecuencia de una infección inicial. Este parámetro se mide en una población que es totalmente susceptible, es decir, nos da cuál es la característica biológica del patógeno. Es decir, si tenemos un R de 3, significa que ante una población totalmente susceptible, es decir, que no ha estado enfrentada antes a este tipo de infecciones, al contagiarse el primer individuo,
en el siguiente ciclo de infección va a contagiar a 3 individuos. Ese es el número de reproducción básico. Ahora hay un número de reproducción efectivo que también se estima en epidemiología, y este número de reproducción efectivo se calcula como el promedio de infecciones secundarias a consecuencia de la infección inicial bajo medidas de control. Es decir, en una situación más realista donde ahora se usan mascarillas, donde ahora hay distanciamiento social, podemos ver cómo este número promedio de infecciones secundarias va evolucionando en el tiempo. Entonces, si tenemos un número de reproducción de 1, nos va a decir que en promedio cada persona infectada solo le va a transmitir la infección a otra persona, ¿no? Cuando ese valor es menor a 1, lo que vemos de forma poblacional es lo que se llama una contracción de la epidemia, es decir, una infección no es capaz de transmitir siquiera 1, sino en promedio la siguiente generación va a tener menos infectados que la generación inicial, ¿no? En cambio, cuando este número es mayor a 1, significa que la epidemia está en fase de expansión, es decir, cada infección va a poder transmitirse a 2 o más personas, por lo tanto, cada vez la epidemia va a ir creciendo, ¿no? Entonces, el R0 o el número de reproducción básico es un parámetro inherente a la biología o a la patogenicidad o virulencia del agente infeccioso, y el número de reproducción efectivo básicamente nos permite entender cómo están actuando las medidas de control y en qué fase de la pandemia estamos, ¿no? Si en fase expansiva o fase de contracción. El R inicial, digamos, que calcularon investigadores del INS, estuvo entre 2 y 3. Esto fue para la fase de crecimiento exponencial de la pandemia, es decir, entre marzo y abril. Lo que se tiene ahora es un R efectivo, después de las medidas de control y de las medidas de prevención que se han utilizado. Es un R que está oscilando alrededor de 1, ¿no? Digamos, hasta el momento siempre ha estado ligeramente por encima de 1, lo cual nos dice que la pandemia es relativamente estable o nunca ha llegado a fase de contracción todavía. Pero, digamos, hay diferentes realidades, ¿no? En algunas zonas, digamos, este RD1 que te comentaba es básicamente Lima y algunas otras zonas donde la epidemia es estable, en Iquitos y otras zonas del norte, de la costa norte del país, la epidemia ya está en una fase de contracción. Eh, entonces, este R básicamente nos permite determinar en qué fase de la pandemia en qué fase de la pandemia estamos y qué tan bien han funcionado algunas medidas de control, ¿no? Ahora, este R es un parámetro más, ¿no? Digamos, no se puede juzgar toda la evolución de la pandemia solamente por este número, porque ah, por poner un ejemplo, hay países europeos que han tenido el mismo R efectivo que Iquitos, pero han tenido una menor mortalidad, por ejemplo. Y esto se puede dar porque la estructura poblacional es sustancialmente diferente. Iquitos o Loreto tienen una población bastante joven a comparación de algunas zonas, por ejemplo, del norte de Italia, que son poblaciones que tienen una edad bastante avanzada, ¿no? Igual, un R de cualquier valor, teniendo un mal sistema de salud, es mucho más peligroso que teniendo un sistema que no están saturados o que tienen suficientes camas para atenderlo, ¿no? Entonces, digamos, parámetros de incidencia, parámetros quizás de cero prevalencia para entender cuál ha sido la magnitud de la extensión de la pandemia, el R y las tasas de letalidad es como un set, digamos, de parámetros epidemiológicos que uno debería considerar para ver la situación de la pandemia y no solamente el R o no solamente un parámetro. Esto es una perspectiva, una opinión de los doctores
Humboldt y Caroline Bucchi, que se presentó en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas con mayor reputación en las ciencias biomédicas, ¿no? Y básicamente ellas dan estas 5 preguntas claves que deberíamos podernos responder, que deberíamos poder preguntar a estos modelos y darnos cuenta de qué es lo que realmente están buscando hacer, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito y el marco temporal de estos modelos? Básicamente lo que habíamos conversado al inicio, saber si es que esto es un modelo básicamente estadístico, que lo único que nos va a decir es cuál es la proyección al corto plazo en base a la trayectoria de los datos de forma retrospectiva, o es un modelo que nos permite investigar escenarios en base al mecanismo de la enfermedad, ¿no? Y hemos conversado un poco de cuáles son los supuestos que cada uno de estos dos modelos tiene y cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Lo segundo es precisamente esto, cuáles son las asunciones básicas de ambos modelos, ¿no? En cuestiones de los modelos estadísticos tenemos asunciones de cuál es la distribución de los datos, cuál es la forma de la curva que queremos ajustar, si es que existe alguna violación a los supuestos estadísticos con los cuales se va a ajustar este modelo, y en el caso de los modelos mecanísticos estamos hablando de cuáles son nuestros parámetros para reproducir este mecanismo biológico, ¿no? Podemos considerar si es que existe algún parámetro que refleje, por ejemplo, la inmunidad de las personas, o si son asintomáticas o no, o si es que existen diferencias en la transmisión entre sintomáticos y asintomáticos. Todos esos supuestos se pueden conocer y son esos supuestos sobre los cuales uno debe juzgar los modelos, ¿no? Lo tercero es cómo se muestra la incertidumbre en estas estimaciones, ¿no? Y eso es importante conocer. Básicamente, sí, ahora puedo explicar mejor cuáles las consecuencias de la presentación de la incertidumbre. Pero básicamente los modelos estadísticos y los modelos dinámicos tienen dos formas de presentación de la incertidumbre distinta, ¿no? Uno está sujeto básicamente al marco estadístico que utiliza, es decir, si es un marco frecuentista o es un marco bayesiano. Básicamente puede mostrar cuáles son los intervalos de confianza que se observan de acuerdo a cada una de estas estimaciones. Y en el marco de los modelos mecanísticos uno puede ver cuál es la incertidumbre con respecto a los parámetros que se utilizan, es decir, qué tan sensibles son o no a ciertos parámetros en específicos del mecanismo de propagación y cómo varían las estimaciones de acuerdo a estos parámetros. El cuarto es conocer si ese modelo es un modelo netamente teórico o es un modelo que ha sido calibrado o ajustado a datos reales, ¿no? Lo ideal en cualquier modelo es que se ajusten a los datos para poder generar estas proyecciones en el caso de los modelos estadísticos o los escenarios en el caso de los modelos mecanísticos. En ambos casos, si se han ajustado a datos, es importante conocer a qué datos se han ajustado. Es decir, se han ajustado a datos a nivel nacional, se han ajustado a datos solamente de Lima o solamente de alguna región, porque eso nos va a decir cuál es digamos, cuánto podemos generalizar los resultados de ese modelo, ¿no? Ya hemos observado que en el caso de modelos mecanísticos depende mucho de si los parámetros que se utilizan son plausibles e idóneos para contextos locales, que puede ser para Lima o puede ser para provincias, en el caso hay evidencia, o qué tanto se pueden ajustar parámetros que vienen de unos estudios que son realizados en otros países, ¿no? Y en el caso de los modelos estadísticos, si es que concluimos que hay una proyección en el futuro cercano de un aumento, esa proyección, si solamente se hace con datos de Lima, no puede ser extrapolable a una conclusión a todo el país, ¿no? Y viceversa, si se utilizan datos de todo el país y se ve alguna tendencia, ya sea de incremento o disminución, no se puede asumir que todas las unidades internas o todas las unidades menores
de distritos o provincias o regiones tienen el mismo comportamiento que esa tendencia en general. El punto 5 es básicamente entender si es que estos modelos están hechos para reflejar contextos particulares o reflejar contextos más globales, ¿no? No es lo mismo tener un modelo mecanístico que tenga, eh, digamos, hay variaciones de estos modelos mecanísticos donde uno puede modelar múltiples regiones o le llaman metapoblaciones que podrían ser por ejemplo, cada departamento, cada provincia o cada distrito dentro del país y ver cómo se conectan entre ellos y cuál va a ser la evolución de la pandemia teniendo micromodelos dentro de cada uno de estos poblaciones. eh, o son modelos que están ajustados solamente a la realidad de una región o de una ciudad que quieren ser extrapolables para otros, ¿no? Lo mismo para los modelos estadísticos, es importante conocer si es que esas tendencias, como mencionaba anteriormente, dependen de datos nacionales que se quieren asumir para otro tipo de realidades o son datos que provienen de realidades muy específicas que se quieren generalizar para, digamos, todo el territorio. A mayor cantidad de incertidumbre, el tono de la noticia debe ser menor, ¿no? No podemos sobrepesar o no podemos ponderar una noticia o una estimación o un modelo si es que el grado de incertidumbre es extremadamente alto, ¿no? Eh, Esto, digamos, cómo comunicar la incertidumbre es bastante complejo ya para los investigadores, pero es un ejercicio necesario tanto para los comunicadores de ciencia y también hacia el público, hacia la ciudadanía general, ¿no? Nosotros debemos juzgar los modelos por qué también estén hechos en su construcción, pero también cuando vemos escenarios hacia el futuro, cuánta incertidumbre realmente está asociada a esas estimaciones, ¿no? O sea, deberíamos tomar con pinzas aquellos donde nuestra incertidumbre es amplia y deberíamos confiar un poco más en aquellos donde nuestra incertidumbre es bastante reducida.